A todas y todos y agradecerles su asistencia a este webinar. Este webinar que hemos preparado hoy versa sobre seguros de vida y planes de pensiones, donde explicaremos sus principales características y sobre todo su fiscalidad. A tal efecto, contamos con nosotros, con Nuria Garrigós, que es la responsable fiscal del Grupo Caja Ingenieros, y con Antoni Fernández, un servidor que soy el director general de la compañía de vida. Antes de empezar, un poco logística de cómo hemos preparado la sesión. La sesión se estructura en dos partes. Una primera parte donde tanto Nuria como yo realizaremos una exposición y después dejaremos un turno de preguntas. Más o menos tenemos estimado que entre Nuria y yo nos tomará unos 50 minutos y después dejaremos unos 10 minutos, un cuarto de hora. Nosotros tampoco tenemos prisa si se alarga el turno de preguntas para atenderles. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. También otro tema logístico, vamos a ir siguiendo una presentación. Esta presentación se os enviará mañana o después del webinar, más tardar mañana para que la tengan a su disposición. Bueno, aquí en la slide número 2 tenemos el índice, ¿no? Como podemos, bueno, el ámbito de seguros de vida y planes de pensiones es un tema muy amplio, daría para estar hablando muchas horas, pero no se preocupen, como he comentado, nos vamos a ceñir en el tiempo de una hora y a tal efecto vamos a explicar los dos puntos. El primer punto lo voy a desarrollar yo mismo, que es el ciclo de vida, seguros de vida y planes de pensiones, y el segundo punto lo desarrollará mi compañera Nuria, que son las características y la fiscalidad de los seguros de vida y planes de pensiones. El tercer punto, como he comentado, son conclusiones y preguntas, y después verán que en el índice hay 3 anexos. Estos anexos tratan de la reinversión de plusvalías patrimoniales en caso de rentas vitalicias. También el segundo anexo es de seguros donde el tomador, los Unilink, seguros donde el tomador asume el riesgo de inversión. Y el tercer anexo son planes de pensiones o PPAs constituidos a favor de personas con discapacidad. Por falta de tiempo no vamos a entrar en materia en estos 3 anexos, no obstante, sí que se os mandará la documentación y si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta al respecto, también estaremos encantados de atenderla. Pues sin más dilación, empezamos ya con el primer punto, ciclo de vida, seguros de vida y planes de pensiones. Y empezaremos con un gráfico que es el ciclo vital en materia de previsión, ¿no? Bueno, aquí trata de mostrar lo que es un ciclo vital general, ¿no? Cada uno de nosotros tiene nuestro ciclo vital particular, pero sí que nos sirve un poco para destacar los hitos más importantes que tenemos que tener en cuenta, que aquí los pueden ver, ¿no? Pues cuando compramos un vehículo, sobre todo cuando compramos la primera vivienda, cuando tenemos hijos, que nos marcan un poco nuestras necesidades en materia de previsión. La primera pregunta es ¿cuándo debemos ahorrar para la jubilación? ¿No? Pues la respuesta es fácil, al inicio de nuestra carrera laboral. No voy a entrar en materia, pero cuando nuestro sistema público de pensiones tiene una tasa de reemplazo, tasa de reemplazo es mi primera pensión respecto a mi último salario de un 80%, actualmente, y se prevé, según el informe de la Unión Europea, The Aging Report, que en España esta tasa de reemplazo disminuya por debajo del 50% a partir del año 2050. Por tanto, la primera recomendación, empezar a ahorrar para la jubilación desde el inicio de la carrera laboral. Si no, corremos el riesgo, si empezamos cuando en los años cercanos a la jubilación, corremos el riesgo de no acumular el patrimonio suficiente para complementar debidamente esa pensión pública. Aquí en el gráfico podemos ver 2 líneas, ¿no? La línea de color más dorado o naranja es la línea que nos marca nuestra posición monetaria neta. Lógicamente, cuando en los primeros años de formar una familia, por lo general, como he comentado antes, nuestra posición monetaria neta puede ser negativa porque tenemos más deudas que ahorros.
y como se puede ver, cuando aumenta nuestra posición monetaria neta es cuando nos acercamos a la jubilación. Como he comentado, no debemos esperar a esos años para empezar a consolidar nuestro patrimonio para la jubilación, sino la principal recomendación es empezar cuando destinar un porcentaje de nuestros ingresos laborales a diferirlos para disfrutarlos cuando nos jubilemos. La otra línea que tienen en el ciclo vital en materia de previsión, la línea de color azul, es la necesidad de cubrir nuestras contingencias. ¿Cómo se determina esta línea azul? Pues por las edades, se determina por las deudas pendientes en cada momento. Lógicamente, durante los 25, 30 hasta 45, 50 años, las deudas pendientes por lo general son superiores, y también se añade las posibles necesidades derivadas de una reducción de los ingresos futuros en caso de que se produzca una incapacidad o nuestro fallecimiento. Hablando de la necesidad de cubrir contingencias, vamos a comentar cómo podemos cubrir estas contingencias. Pues la cobertura de las contingencias se realiza mediante los seguros de vida riesgo. Empezamos una pincelada de los datos sectoriales. Por lo que se refiere al sector de seguros de vida, tenemos los últimos datos publicados por ONESPA al cierre de septiembre de este ejercicio. Podemos ver que en España hay más de 20 millones de pólizas de seguro de vida, somos más de 47 millones de habitantes. No quiere decir que la relación de una póliza un habitante, sino que un ciudadano puede tener más de una póliza, pero también es importante ver que en este ejercicio, si cogemos la variación interanual, las primas emitidas en seguros de vida riesgo han subido o han crecido un 5%. Esto es un indicador que la percepción de necesidad de cubrir contingencias a raíz de lo que nos está pasando como sociedad, el tema de la pandemia, se ve que hay más gente que se conciencia más en el momento, o sea, en la necesidad de cubrir pues, las posibles contingencias que le pueden ocurrir a él, el fallecimiento o la invalidez, para en caso de que ocurra la contingencia, complementar los ingresos que se reciben por parte del sistema público. ¿Y cuáles son estas contingencias? Pues como he comentado, las principales son fallecimiento, incapacidad permanente, ya sea en grado de absoluta o total, o gran dependencia, y también la incapacidad laboral temporal. Tenemos una alta cobertura al sistema público, por lo que se refiere a la ILT, pero sí que es importante, por ejemplo, que los trabajadores autónomos que coticen por la base mínima, que aproximadamente son más del 85%, tengan una buena cobertura de incapacidad laboral temporal. La gran pregunta que nos hacemos cuando vamos a contratar un seguro de vida riesgo es ¿qué capital debo contratar? No hay una respuesta única. Sí que podemos enunciar los dos factores que debemos tener en cuenta para determinar qué capital debo contratar si sufro una de estas contingencias. Y el primero es qué porcentaje de los ingresos actuales como trabajadores en activo se deben garantizar a nuestra unidad familiar en caso de acaecer estas contingencias. Claro, esto es una pregunta que tiene múltiples respuestas en función de nuestra situación familiar, ¿no? y también profesional. Se tienen en cuenta variables como pueden ser las deudas existentes, el ahorro constituido, qué cobertura voy a tener del sistema público. Será diferente si soy un trabajador autónomo, como he comentado, o soy un trabajador por cuenta ajena. El peso de nuestros ingresos sobre el total de la unidad familiar, es decir, si el peso de mis ingresos sobre la totalidad de la unidad familiar es muy relevante, la necesidad de la protección personal y familiar será más necesaria. Y también si tenemos hijos, ¿no? y la edad de estos hijos, ¿no? En caso de que yo fallezca o me incapacite y la cobertura pública solo me dé un porcentaje de los ingresos actuales, tener un seguro de vida para
para garantizar las necesidades relacionadas con nuestros descendientes, pues será una buena decisión. Y el otro factor a tener en cuenta es durante cuánto tiempo debo garantizar estos ingresos. Pues esto depende también de la contingencia. La invalidez, lo razonable es que sea vitalicia, el fallecimiento, como he comentado, en función de la edad de nuestros familiares, y la ILT también se deberá ajustar a la patología a cubrir. Cuando contrato un seguro de vida, tengo que tener bastantes aspectos en cuenta. Aquí hemos mostrado los 6 que consideramos más importantes y que trataremos de desarrollar a continuación. El primero de ellos, como ven en pantalla, es cuándo contratar un seguro de vida. Disculpad. Y la pregunta que se deriva aquí es, ¿debo contratar un seguro de vida a riesgo si no tengo hipoteca? Pues la respuesta es sí. Es decir, bueno, quizá tengo que analizar mi situación familiar y personal, pero por lo general la respuesta es sí para complementar la pensión pública. Cuando contratamos un seguro de vida combinado con un préstamo hipotecario, también lo habitual es si contratamos el seguro de vida conjuntamente con nuestro cónyuge, es hacer el seguro de vida 50%. ¿Es una buena decisión? Pues quizá lo mejor es que los porcentajes de cobertura del seguro de vida en global sean acorde al peso de cada miembro de la unidad familiar, al peso de los ingresos de cada miembro de la unidad familiar. Es decir, si un miembro de la pareja aporta un 60%, pues lo normal es que su capital sea el 60% del total y el otro miembro el 40%. ¿Qué garantías debo contratar? Pues lo que tengo que analizar es si el seguro de vida cubre mis riesgos reales. Lógicamente, una persona cuyos ingresos son inferiores a la pensión máxima, y es un trabajador por cuenta ajena, pues la cobertura de incapacidad no será necesaria, pero sí será muy necesaria para el trabajador autónomo. Otro aspecto importante que debemos analizar cuando contratamos un seguro de vida son las exclusiones, las franquicias o las carencias que se incluyen. Por ejemplo, y ahora pues en esta época es muy fácil poner un ejemplo. Normalmente ninguna compañía ha rechazado un siniestro por pandemia. No obstante, sí que es mejor que no haya esta exclusión en las pólizas. Debo analizar en qué situaciones no me cubriría la entidad aseguradora y si se excluyen circunstancias que pueden entrar en contradicción con mi situación personal o familiar. El cuestionario de salud. Todos conocemos cuando contratamos un seguro de vida que tenemos que responder a unas preguntas, incluso nos pueden hacer un cuestionario empleado telefónico o pasar a una revisión médica. Es importante cumplimentar debidamente este cuestionario de salud porque si mis respuestas son inexactas o omito patologías preexistentes, en caso de siniestro puede que la compañía aseguradora no me dé cobertura. Y finalmente, la asignación de beneficiarios. Después Nuria explicará toda la fiscalidad, tanto de los seguros de vida como los de ahorro y planes de pensiones, pues explicará lo que sería la fiscalidad en caso de que el asegurado y el beneficiario sean la misma persona, sea un tercero. Es muy importante que designemos los beneficiarios. Por defecto las pólizas sacan una designación de beneficiarios si se omite esta información, pero para adecuarlo a nuestra herencia en caso de que suceda lamentablemente nuestro fallecimiento. Pasamos ya a lo que sería el ahorro para la jubilación. La gran pregunta que también se realiza cuando estamos diseñando un plan de previsión personalizado es ¿qué instrumento debo escoger para ahorrar en el largo plazo? Lamentablemente les debo decir que tampoco existe una respuesta única. Cada uno de nosotros debe valorar cuál instrumento se adecua en función de nuestro patrimonio actual y nuestro nivel de ingresos, necesidades de liquidez,
a corto o medio plazo, nuestro perfil de riesgo, nuestras expectativas de rentabilidad y nuestra previsión familiar. Aquí les hemos puesto muchos instrumentos financieros, creo que están la mayoría de los que podemos encontrar en el mercado. Todos son buenos para ahorrar para la jubilación. De hecho, lo importante es fijarse un objetivo y hacer un ahorro periódico para llegar a consolidar el patrimonio deseado en la fecha de jubilación. Pero pueden ver que los 4 últimos que tienen en sus pantallas son los únicos productos que tienen incentivos fiscales en la aportación o posibilidad de incentivos fiscales en el momento de la prestación. ¿Vale? Lógicamente, estos productos que tienen incentivos fiscales son aquellos que hay límites en las aportaciones. Nuria explicará detalladamente cuáles son estos límites para cada una de las modalidades. Y después destacar que los únicos productos del tercer pilar, que sería el ahorro individual, que tienen incentivos fiscales en la aportación, son los planes de pensiones o los planes de previsión asegurados. Otro aspecto que debemos tener en cuenta, esta slide es muy importante, cuando estamos pensando en ahorrar a largo plazo, como puede ser la jubilación, nuestro gran enemigo es la inflación y solo lo podemos combatir mediante la fuerza del interés compuesto. Aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos que hoy ahorro 100.000 euros en un producto que no tenga ningún tipo de rentabilidad. Al cabo de 30 años, con un escenario de inflación del 1,75, habré perdido un 41% de mi poder adquisitivo. Por tanto, es importante que se tenga en cuenta esto. En cambio, si no ahorro en productos garantizados, sino que invierto, pues 100.000 euros se me pueden convertir bajo un escenario de una inflación del 1,75 y un retorno medio del 3% en 242.000 euros en 30 años, que esto supone un 74.000 euros por encima de lo que sería mi poder adquisitivo. Lógicamente, nuestra decisión de inversión siempre tiene que estar acorde a nuestro perfil de riesgos. No se vale asumir más riesgos si nuestro perfil es conservador o muy conservador, porque en caso de una corrección de mercado pues tendremos un problema. Conclusión: para no perder poder adquisitivo, nuestro ahorro para la jubilación debemos obtener retorno medio anual superior a la inflación. Y este es un tema que esta slide normalmente no la poníamos y lo hemos puesto, que es importante, y es importante en estos momentos porque, como podemos ver en este ejercicio, aquí tenemos la evolución de la inflación en los últimos 20 años, en este ejercicio la inflación se nos ha disparado. Creo que los últimos indicadores de noviembre lo han situado en el 5,5, la previsión es que cierre el año pues en niveles superiores a este 5,5. Por tanto, cualquier producto cuya rentabilidad no nos aporte más de esta inflación, pues nos hará perder poder adquisitivo. Pero esto no se tiene que mirar ejercicio a ejercicio, sino que debemos hacer es un ahorro a largo plazo, debemos mirar la inflación media durante todo el periodo y que la rentabilidad media durante todo el periodo sea igual o superior a la inflación. ¿Qué está provocando, ¿no?, la situación actual de tipos de interés baja? Llevamos muchos años ya con unos tipos de interés bajos y negativos y además ahora se ha añadido que el incremento de la inflación, pues que los ciudadanos, cuando ahorran para la jubilación en productos de seguros de vida y planes de pensiones, escojan aquellos productos con más riesgo porque tienen una expectativa de rentabilidad mayor. Aquí en el gráfico podemos ver las distintas modalidades que se comercializan en España, como pueden ser los planes de previsión asegurado, otros seguros para la jubilación, los planes individuales de ahorro sistemático, los seguros individuales a largo plazo, los Unit Link, que son seguros de vida donde el tomador asume el riesgo de inversión, o los planes de pensiones. Pues tanto los Unit Link o los planes de pensiones, que son
aquellos productos donde el retorno esperado es superior, son los que han incrementado, tienen un incremento interanual de su patrimonio, o sea, experimentan un incremento mayor que los otros productos garantizados, donde incluso hay algunos que decrecen, ¿no? Lo que sería su patrimonio. A tal efecto, en esta pantalla les mostramos nuestra oferta de servicios del grupo en materia de ahorro-previsión. Nosotros les ponemos a su disposición productos para todos los perfiles de riesgos, desde aquellos que son garantizados, que son los rojos, a los productos con más riesgos, como puede ser el Caja Ingenieros Multigestión, que es un plan de pensiones 100% renta variable y que recientemente hemos convertido en un producto ISR, y que con la conversión de este producto, a este plan de pensiones, a un producto de inversión socialmente responsable, podemos afirmar que nuestra gama de productos de planes de pensiones individuales gestionados bajo criterios ASG representan un 75% del total. Junto con el multigestión tenemos el Climate, que son los que tenemos en verde. Multigestión, que es el morado, que les quería destacar y por eso lo he puesto en otro color. Tenemos los otros productos ISR, como sería el Climate Sustainability. Tenemos un seguro de vida, un PIAS Unilink, donde hay una cartera 100% ISR, o un seguro, hay un plan de pensiones de renta fija mixta, también ISR, como sería el Global Sustainability. Y si me lo permiten, un poco de autobombo, en esta slide comparamos nuestras rentabilidades de los planes de pensiones individuales con las medias anuales de los instrumentos del grupo Caja Ingenieros. Aquí tenemos para cada uno de los planes de pensiones las rentabilidades durante diferentes periodos de tiempo, y en la última fila tenemos el total para Caja Ingenieros. Tenemos los datos sectoriales, todo esto con la última información trimestral publicada a 30 del 9, del sector, ¿no? Por categoría. Podemos ver en la última fila, que está en color verde, el diferencial que tenemos de nuestra rentabilidad respecto a la media del sector. Como pueden ver, nuestros instrumentos superan las rentabilidades del sector en todos estos periodos, del 1 a los 15 años, y es un aspecto que nos hace estar muy satisfechos del desempeño de nuestros instrumentos. Y ya termino, y espero que Nuria no se me enfade por el spoiler. Me gustaría mostrarles lo que es la evolución del límite financiero máximo de aportaciones a planes de pensiones. Pueden ver que hace 2 años estaban 8.000 euros. El año pasado, disculpar, aquí hay una errata, ¿no? 8.000 euros era el ejercicio 2020. Para el año 2021, esto lo corregiremos antes de enviarles la presentación, disculpad. Para el año 2020, repito, eran 8.000 euros. Para este año 2021, en base a los presupuestos generales del Estado del 2021, se produjo una reducción en planes de pensiones individuales del 75%, el límite de aportación, y la previsión en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado es que para el año que viene se vuelva a reducir este límite de aportación a un 25%, situándolo en 1.500 euros. Como les he comentado, los planes de pensiones, los PPAs, eran los únicos productos donde podíamos tener incentivos fiscales en el momento de la aportación. Pues aquí una reflexión, si me lo permiten. La limitación de la aportación anual máxima, en nuestra opinión, convierte en estos productos en un producto necesario para cualquier persona, para cualquier perfil que ahorre para la jubilación. Es decir, nuestra recomendación es que los primeros 1.500 euros anuales que ahorramos para la jubilación se destinen a planes de pensiones, e incluso no que se realicen en aportaciones de 1.500 euros, sino que se realicen en aportaciones de 125 euros mensuales hasta un límite de 1.500, dado que está más que demostrado que si hacemos aportaciones periódicas optimizamos lo que es la evolución, las volatilidades del mercado. Si hacemos aportaciones únicas,
pues quizá podemos acertar en el momento de entrar en el instrumento, son instrumentos volátiles porque están afectos a la evolución del mercado, pero por lo general está demostrado, hay muchos estudios, incluso nosotros tenemos alguno con multigestión, donde las rentabilidades, haciendo la misma aportación, si las hacemos periódicamente, la rentabilidad al cabo de unos años es bastante superior que si hacemos aportaciones, por ejemplo, a fin de año, como es habitual en estos instrumentos. Y sin nada más, agradecer su atención y cedo la palabra a Nuria. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a pasar a explicar la fiscalidad de los seguros de vida y de los sistemas de previsión social. En relación a los seguros de vida, riesgo, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que en todo seguro hay tres figuras. Está el tomador, que es la persona que contrata el seguro y paga la prima. Está el asegurado, que es la persona sobre la cual recae el riesgo, y después el beneficiario, que es la persona que va a recibir la prestación en caso de que ocurra la contingencia asegurada. Entonces, estas tres figuras son muy importantes a la hora, tanto en el momento de contratar el seguro, en función de las necesidades que tenga la persona, como en el momento de recibir la prestación para ver qué tratamiento fiscal se le va a tener que dar a la prestación que se reciba. Entonces, en caso de que el tomador y beneficiario sean la misma persona, pues la prestación siempre va a tributar en IRPF como rendimiento del capital mobiliario y estará sujeto a retención. Aquí en el cuadro de abajo a la izquierda tienen los tipos el tipo evolutivo de gravamen, que va del 19 al 26%. En caso de que el tomador y el beneficiario sean personas distintas, deberemos atender a la contingencia que ocurra. Si la contingencia acaecida es la de supervivencia, la prestación tributará en el impuesto sobre donaciones. Ahora bien, si la contingencia acaecida es la de fallecimiento, deberemos tener en cuenta si el tomador y el asegurado son personas distintas, la prestación tributará también en el impuesto sobre donaciones. Ahora bien, si el tomador y asegurado son la misma persona, la prestación tributará en el impuesto sobre sucesiones. En caso de que tribute en el impuesto sobre sucesiones, cabrá la posibilidad de aplicar una reducción del 100% con un límite de 9.195,49 euros. Que este límite, cada comunidad autónoma tiene competencia para regularlo. Y, por ejemplo, en Cataluña este límite son 25.000 euros. Esta reducción tendrán derecho a aplicarla siempre y cuando el beneficiario sea cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptado o adoptante de la persona asegurada. En cuanto al seguro de amortización de créditos hipotecarios, este es un seguro anual renovable en el cual el tomador y el asegurado son la misma persona, que es el prestatario que recibe el préstamo hipotecario. El beneficiario va a ser la entidad de crédito y las contingencias aseguradas pues pueden ser incapacidad o fallecimiento. Entonces, en caso de que ocurra la contingencia asegurada, pues la entidad aseguradora indemnizará a la entidad de crédito para la cancelación del crédito hipotecario. Entonces, ¿qué pasa si la contingencia que ocurre es la de incapacidad, ¿no? En este caso, la prestación tributará como rendimiento del capital mobiliario por el total de la prestación menos la prima del año en curso que no se haya devengado, en la parte proporcional, y tributará en la base imponible del ahorro y en este caso no estará sujeta a retención a efectos de no distorsionar la finalidad de la operación, que es la cancelación del préstamo hipotecario. ¿Qué pasa si la contingencia que ocurre es la de fallecimiento? En este caso,
la prestación únicamente tributará en sede del heredero por el impuesto sobre sucesiones, siempre y cuando exista exceso sobre la deuda pendiente que quedaba en el momento del fallecimiento. En relación al seguro de autónomos, es un seguro en el cual la prima correspondiente a la cobertura de enfermedad, ya sea la propia, la del cónyuge o menores de 25 años, descendientes menores de 25 años, será deducible con el límite de 500 euros por cada asegurado. Entonces, con carácter general, la prestación, en caso de que ocurra la contingencia, tributará como rendimiento del capital inmobiliario. Ahora bien, si la contingencia que ocurre es la de incapacidad laboral transitoria, en este caso la prestación tributará como ganancia patrimonial y deberá integrarse en la base general del IRPF junto con el resto de rendimientos por actividades económicas o de alquiler de inmuebles. Vamos a pasar a explicar a los PIAs. Los planes individuales de ahorro sistemático son contratos de seguro de vida. En el condicional del contrato tiene que constar expresamente en las siglas PIAs. Entonces, en estos seguros, el tomador asegura de beneficiarios recaen sobre la misma persona, salvo en caso de fallecimiento. Y la finalidad de este seguro es constituir una renta vitalicia al menos 5 años después de haber pagado la primera prima. En tal caso, luego explicaremos las ventajas fiscales que tiene este seguro. Existe un límite máximo de primas pagadas a este seguro, que son 8.000 euros anuales, y en el conjunto total de todas las primas no podrá superar los 240.000 euros. Y en caso de que se produzcan excesos, el producto pierde la consideración, pierde la ventaja fiscal. Ahora bien, cabe la posibilidad de realizar rescates y entonces el PIAS vuelve a tener la consideración con las ventajas fiscales. Cabe la posibilidad de rescatar de forma parcial. Ahora bien, en caso de que se realice algún rescate antes de los 5 años, por ejemplo, claro, estaremos rescatando las primeras primas. Entonces, al estar rescatando según el criterio FIFO, pues esto modificaría la antigüedad del producto a efectos de cumplir esos 5 años y poder contratar la renta vitalicia para gozar de los beneficios fiscales. Entonces, cabe la posibilidad también de tener más de un PIAS, pero en tal caso, las primas, ya sean las anuales, los 8.000 euros anuales o los 240.000 euros totales, no podrá superar en el conjunto de todos los PIAS. Y son productos que son garantizados o con riesgo de inversión al 100%, y cabe la posibilidad de movilizar los derechos económicos de un PIAS a otro, sin necesidad de tributar. Entonces, veamos aquí el tratamiento fiscal de los PIAS. Las primas no reducen la base imponible del IRPF, pero se obtiene un doble beneficio fiscal en caso de que, pasados como mínimo 5 años de haber realizado la primera prima, se contrate la renta vitalicia. Entonces, en tal caso, la rentabilidad acumulada quedará exenta de tributar, y luego, por otra parte, la renta vitalicia que vayamos recibiendo anualmente, pues tendrá la consideración de rendimiento del capital mobiliario y tributará únicamente por un porcentaje en función de la edad que tenía el rentista en el momento de contratación del seguro. Aquí, por ejemplo, en el cuadro de la derecha ven, por ejemplo, los tramos, ¿no? Entonces, una persona, imaginemos que con 70 años, pues decide contratar la renta vitalicia, pues únicamente tributará por el 20% de esa renta, siendo en consecuencia el tipo, la tributación efectiva de un 3,8%. Estos porcentajes se mantienen invariables durante toda la vida del producto. ¿Qué pasa si se incumple ya sea por exceso de realizar aportaciones o por rescatar antes de los 5 años? En tal caso,
pues el rescate tributará como rendimiento del capital mobiliario y se integrará en la base del ahorro, de la declaración de la renta. Y por otra parte, ¿qué pasa si una vez contratada la renta vitalicia, hemos dejado exenta la rentabilidad, hemos contratado la renta vitalicia y al cabo de unos años nos arrepentimos y queremos rescatar esa renta vitalicia, queremos extinguir el producto? En tal caso deberemos deberemos integrar la rentabilidad que en su momento quedó exenta, la deberemos integrar en el IRPF del ejercicio en el que estemos incumpliendo o que estemos cancelando el producto. Y a más, la extinción de la renta deberá tributar como rendimiento del capital mobiliario. En aquellos casos en los que la persona esté obligada a presentar el impuesto sobre patrimonio, los PIAs deben declararse por el valor de rescate a 31 del 12. Y en caso de fallecimiento, pues a los herederos tributarán por este producto en el impuesto sobre sucesiones por el capital que perciban, con derecho a aplicar las reducciones que hemos comentado antes para los seguros. Aquí vemos un ejemplo de PIAs, ¿no? Entonces imaginemos una persona que realiza aportaciones anuales de 6.000 euros durante 30 años y al cabo de los 30 años pues decide contratar la renta vitalicia. Entonces vemos que, por ejemplo, las primas acumuladas serían 180.000 euros, que considerando una rentabilidad esperada, pues el saldo acumulado en el seguro sería de 248.332 euros. Aquí vemos que la rentabilidad acumulada serían 68.332 euros, que es lo que debería tributar como rendimiento del capital mobiliario, pero como hemos contratado la renta vitalicia, pues quedará exento, con lo cual se produce un ahorro fiscal en ese mismo momento ya de 14.596 euros. ¿Qué pasa luego con la renta vitalicia que vayamos decidiendo anualmente? Pues imaginemos una renta vitalicia de 11.024 euros, la cual, en caso de que la persona que contrate esa renta vitalicia tenga 70 años de edad, únicamente tributará por el 8%, con lo cual se ve una ventaja fiscal considerable, ya que en caso de que no esa renta vitalicia tributaría, o sea, el impacto fiscal pasaría a ser de 168 euros únicamente, que es el 8% de la renta recibida. Entonces, en el cuadro de la derecha, verán que, como luego explicaremos, los límites de los planes de pensiones, como ha comentado Antoni, se han reducido considerablemente. Entonces, los PIAs son un producto idóneo para complementar los planes de pensiones en el ahorro para la jubilación. Entonces, aquí podemos ofrecer, aquí ven una gama de productos PIAs que tiene diversidad de perfiles de riesgo. Está el Caja de Ingenieros PIAs, que ofrece una garantía de tipo de interés y entonces es para un perfil muy conservador. Por contra está el Caja de Ingenieros PIAs Go, que la inversión se destina a 3 cestas de activos, una más conservadora, otra un poco más moderada y otra un poco más arriesgada. Entonces, los PIAs están enfocados para acumular patrimonio para el momento de la jubilación, ¿no? Si bien ha comentado Antoni que cada producto es idóneo para el ahorro, pero bueno, sería un producto más enfocado para la jubilación, y los SIAL, que ahora explicaremos, quizás son un producto más enfocado con un objetivo de inversión. Los SIAL son contratos de seguro de vida y al final del contrato tiene que constar expresamente las siglas SIAL. Son seguros en el que, al igual que los PIAs, el tomador, el asegurado y beneficiario son la misma persona, salvo en caso de fallecimiento. La finalidad del seguro es constituir un patrimonio a disponer en forma de capital.
como veremos, el límite de primas anuales, si bien en los PIAs eran 8.000 euros, aquí son 5.000 euros. Ahora bien, no existe límite máximo de aportaciones acumuladas. En caso de que se produzcan excesos de aportación, pues el producto se extingue. Y la ventaja fiscal que luego comentaremos es que la primera prima debe tener una antigüedad superior a 5 años. En este caso, a diferencia de los PIAs, en este producto sí que se permite el rescate, o sea, no se permite el rescate en forma parcial, sino que debe rescatarse de forma total. Y no se puede disponer más de un SIAL a la vez, sino que en caso de tener un SIAL y querer contratar otro, pues se tiene que cancelar el primero para poder contratar el segundo con posibilidad de movilizar los derechos económicos de un producto a otro sin necesidad de tributar. Este producto es garantizado en al menos el 85% de las primas a los 5 años. Entonces, en cuanto al tratamiento fiscal de los SIAL, las primas no reducen la base... En cuanto al tratamiento fiscal de los SIAL, las primas no reducen la base imponible del IRPF, pero se obtiene el beneficio fiscal en el momento de disposición en forma de capital al menos 5 años antes de haber realizado la primera prima. Y la ventaja fiscal consiste en que el rendimiento acumulado quedará exento de tributar. En caso de que exista un límite de aportación o se rescate antes de los 5 años, pues el producto, como hemos comentado, se extingue y el rendimiento tributa como rendimiento del capital mobiliario sujeto a retención y se deberá integrar en la base del ahorro del IRPF. Vemos aquí un ejemplo de un SIAL de una persona que realiza aportaciones máximas de 5.000 euros anuales y al cabo de los 10 años rescata el producto y suponiendo pues, una rentabilidad del 1,5% habrá acumulado una rentabilidad de 4.319 euros que quedarán exentos de tributar, siendo el ahorro fiscal de 820 euros, que es el 19%. Y luego aquellos contribuyentes que estén obligados a presentar el impuesto sobre patrimonio deben tener en cuenta que este producto deben integrarlo y declararlo en este impuesto por el valor del rescate a 31 de diciembre. Y finalmente, pues en caso de fallecimiento, el beneficiario del producto tributará en el impuesto sobre sucesiones con posibilidad de aplicar las reducciones que hemos comentado comentado anteriormente. Y ahora vamos a pasar a explicar los sistemas de previsión social, en concreto los planes de pensiones y los planes de previsión asegurado. Si bien el tratamiento fiscal de estos dos productos son idénticos, sus características son bien diferentes, ¿no? Los planes de pensiones son de aportación definida y están adheridos a un fondo de pensiones. En cambio, los PPA son seguros de vida con mención expresa de que se trata de un PPA. Los elementos personales, pues en el plan de pensiones existe un partícipe que es el mismo que el beneficiario, salvo el caso de fallecimiento. Y en los PPAs existe un tomador, asegurado y beneficiario que son la misma persona, salvo en caso de fallecimiento. El riesgo de la inversión en el plan de pensiones es asumido por el partícipe, en cambio en el PPA es asumido por la entidad aseguradora que ofrece una garantía de tipo de interés. El límite de aportaciones a estos productos, como ha comentado Antonio, bueno, actualmente es de 2.000 euros, que se puede ampliar hasta 8.000 en caso de contribuciones empresariales, pudiendo llegar en su conjunto a unas aportaciones totales de 10.000 euros. Y la finalidad es constituir un patrimonio para la jubilación en ambos productos. En caso de que se produzcan excesos, deberán retirarse antes del 30 de junio del ejercicio siguiente
y las contingencias cubiertas son jubilación, incapacidad permanente, dependencia y fallecimiento, con posibilidad de rescate, tanto en caso de que ocurra la contingencia como en supuestos excepcionales de liquidez, que luego explicaremos. Y cabe la posibilidad de movilizar los derechos consolidados de un PPA a otro o entre PPAs y PIAs indistintamente, sin tributación alguna. Entonces, en cuanto al tratamiento fiscal de las aportaciones. Las aportaciones no tributan en el impuesto sobre patrimonio y luego, por otra parte, reducen la base imponible del IRPF, en la menor entre el límite financiero y el límite económico. El límite financiero es el que hemos comentado, que son 2.000 euros anuales o 8.000 euros en caso de contribuciones empresariales, con lo cual una persona pues, puede acumular hasta 10.000 euros. Y en caso de que se produzcan excesos, pues como hemos comentado, se tiene que retirar antes del 30 de junio del ejercicio siguiente y, en primer lugar, deben retirarse las aportaciones individuales. En caso de el límite económico, pues es el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Y en caso de que se produzca un exceso en este límite, pues se podrá reducir de la base imponible en los 5 ejercicios siguientes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, pasamos a explicar la siguiente slide. Aportaciones a favor del cónyuge. Cabe la posibilidad de realizar una aportación a favor del cónyuge siempre y cuando éste tenga rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas que no superen los 8.000 euros. En este caso, estas aportaciones tienen el límite de 1.000 euros anuales y no tributarán en el impuesto sobre donaciones, sino que se realiza la aportación al plan de pensiones del cónyuge y la persona que realiza aportación pues puede reducirse de su IRPF los 1.000 euros máximos. Esta reducción es independiente de la reducción que haya hecho, que tenga el propio partícipe a su plan de pensiones. Con lo cual, al final, pues una persona que realiza pues, los 2.000 euros a su plan de pensiones individual, más las contribuciones empresariales a sistemas de empleo de 8.000 euros, más los 1.000 euros que pueda realizar al plan de pensiones de su cónyuge, puede llegar a reducir su base imponible en 11.000 euros. Vemos aquí que, bueno, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022, vemos que, como ha comentado Antoni, pues el límite de los 2.000 euros se reduce a 1.500 euros por aportaciones individuales o de empleo. ¿Qué pasa? Que han reducido de 2.000 a 1.500 las aportaciones del propio partícipe, y han ampliado de 8.000 a 8.500 las contribuciones empresariales a sistemas de previsión de empleo. Entonces, al final, en conjunto, siguen siendo los 10.000 euros de antes, pero esto lo han hecho porque lo que se pretende, según el proyecto de ley, es pues, fomentar los planes de pensiones de empleo. Ahora bien, cabe la posibilidad de que si la empresa, por ejemplo, realiza una aportación de 4.250 euros al plan de pensiones de empleo, el empleado puede igualar esta aportación, o sea, puede realizar una aportación hasta igualar la que ha hecho la empresa. Lo que pasa es que siempre va a tener que haber un esfuerzo por parte de la empresa para que luego el empleado pueda igualar esta aportación al plan de pensiones de empleo. En este caso, bueno, parece ser que se está hablando de la posibilidad de canalizar esta aportación del empleado a través de retribuciones flexibles, que en tal caso no serían contribuciones empresariales porque son aportaciones, recordemos que son voluntarias del empleado.
siempre y cuando la empresa haya realizado previamente una aportación por importe igual o superior. Otra de las ventajas fiscales que tienen los planes de pensiones es la posibilidad de reinvertir el ahorro fiscal obtenido derivado de la reducción de la base imponible del IRPF. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una aportación anual de 1.000 euros durante 20 años, en caso suponiendo una rentabilidad anual del 3%, y hemos cogido una simulación para un tramo de base imponible entre 20.200 y 35.200 euros, cuyo marginal en este caso es del 30%, pues hemos supuesto, en caso de reinvertir el ahorro fiscal derivado de la reducción de la base imponible, vemos que al final de los 20 años se obtiene un patrimonio de 37.326 euros, frente al supuesto de no reinvertir el ahorro fiscal obtenido, que el patrimonio sería entonces de 26.870 euros. Esto supone que en caso de reinvertir el ahorro fiscal, pues al cabo de los 20 años tenemos un 40% más de patrimonio acumulado. Vamos a ver cuándo se van a poder rescatar las prestaciones. Cuando ocurra cualquiera de las contingencias aseguradas, que son jubilación, incapacidad, fallecimiento, dependencia severa, o en casos de supuestos excepcionales de liquidez, siempre y cuando lo prevea el propio plan de pensiones. Estos supuestos excepcionales de liquidez son tres. Por una parte está el de por enfermedad grave, tanto del propio partícipe como cónyuge, ascendiente, descendiente hasta el primer grado, y en este caso es necesario tener certificado de la Seguridad Social que acredite esa enfermedad. También se podrá rescatar en caso de desempleo de larga duración, siempre y cuando se esté desempleado, no se tenga derecho al paro y se esté inscrito en el INEM como solicitante de empleo. Y en caso del tercer supuesto excepcional de liquidez es en caso de, al cabo de 10 años de antigüedad de las aportaciones. Este último supuesto de liquidez se introdujo en el ejercicio 2015 y se preveyó que pudiera ser efectivo a partir de 1 de enero del 2025. Entonces, a partir de esta fecha, todas aquellas aportaciones realizadas que tengan una antigüedad superior a 10 años se van a poder rescatar. Este último supuesto excepcional de liquidez es compatible con la realización de aportaciones a plan de pensiones para contingencias susceptibles de acaecer. Vamos a pasar a explicar ya el tratamiento fiscal de las prestaciones. Las prestaciones tributan como rendimiento del trabajo y se deben integrar en la base imponible general del IRPF. Estarán sujetas a retención y en caso de fallecimiento el beneficiario no tributará en el impuesto sobre sucesiones, sino que tributará como rendimiento del trabajo en el IRPF en el momento en que decida rescatar la prestación. No es necesario aplicar criterio FIFO cuando se decida rescatar las prestaciones, sino que se pueden rescatar primero las últimas aportaciones realizadas y con posterioridad las primeras aportaciones. Esto es ventajoso en el momento en que existe un régimen transitorio de reducción del 40% de las prestaciones. Este régimen transitorio, si bien ahora ya se mantiene de forma transitoria, y es que todas aquellas aportaciones que se hicieron antes de 1 de enero del 2007, si se rescatan en forma de capital y en un mismo ejercicio para todos los planes de pensiones y PPAs que tengan aportaciones realizadas antes de dicha fecha,
van a poder aplicar una reducción del 40%, es decir, solo tributar el 60% de esas prestaciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay unos plazos, y es que desde que ocurra la contingencia se va a tener que ejercer este derecho, si se desea ejercer, en ese ejercicio en que ha ocurrido la contingencia y en los 2 siguientes. Cabe destacar que hay, dentro de este régimen transitorio, hay un plazo para, ahora ya nos situamos en contingencias acaecidas en el 2013, que todavía pueden aplicar este régimen transitorio hasta el final de este ejercicio, y las contingencias acaecidas en el 2014 pues lo podrán aplicar antes del 31 del 12 del ejercicio del 2022. Entonces, en general, una buena opción es rescatar la parte con derecho a reducción en forma de capital en un ejercicio, y en ejercicios posteriores pues rescatar en forma de renta. También cabe destacar que, por ejemplo, del conjunto de las aportaciones que se hayan realizado antes de 1 de enero del 2007, no es obligatorio rescatar todas, sino que se puede rescatar, por ejemplo, el 50% de estas aportaciones. Ahora bien, como esto solo se puede ejercer en un único ejercicio, el contribuyente, el partícipe, no podrá volver a rescatar aplicando esta reducción por la misma contingencia, sino que, por ejemplo, serán los herederos que podrán rescatar, en caso de que existan aportaciones antes de esta fecha, podrán volver a aplicar el 40% de reducción sobre la parte de aportaciones que no rescató el partícipe. Y finalmente, para acabar, una vez acaecida la contingencia, pues cabe la posibilidad de compatibilizar aportaciones y prestaciones. Ahora, a ver, es importante tener en cuenta que en caso de que haya ocurrido la contingencia, si el partícipe ha iniciado el cobro de las prestaciones por esa contingencia, las nuevas aportaciones que haga, si bien reducirán la base imponible del IRPF, el partícipe ya no las va a poder rescatar por esa contingencia por la cual ya ha iniciado el cobro de la prestación, sino que tendrá que rescatarla pues, en caso de que ocurra otra contingencia, ya sea la de incapacidad o la de fallecimiento, pues entonces en este caso serían los herederos. Y entonces, en caso de que el partícipe no haya iniciado, o sea, haya ocurrido la contingencia, el partícipe no inicia el rescate de las prestaciones, puede seguir realizando aportaciones que reducirán la base imponible del IRPF y podrán rescatarse por cualquier contingencia, ya sea la acaecida, pero que todavía no se ha empezado a rescatar, o cualquier otra contingencia que quede pendiente de rescatar. Entonces, una buena opción es, pues, en el último ejercicio que se decidan cuando se quiera iniciar el rescate, ya ha ocurrido la contingencia, se quiere iniciar el rescate, una buena opción es realizar una última aportación y luego, con posterioridad, realizar los rescates a efectos de paliar el efecto fiscal que tenga esa prestación. Y bueno, hasta aquí un poco el resumen del tratamiento fiscal, que es bastante amplio, pero bueno, lo hemos intentado resumir lo mejor posible. Muchas gracias, Nuria. Terminamos con una frase de Peter Drucker, considerado padre del management, que creo que se adecua mucho a todo lo que hemos estado comentando, que es que la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Sin más, vamos a pasar al turno de preguntas, si me permites, Nuria.
Hay una pregunta que dice, ¿puede un no residente nacionalidad española contratar un seguro de vida? Si quieres esta la respondo yo, pero cualquier cosa me corriges sin problema. Para contratar un seguro de vida es necesario tener la residencia. Entonces, para contratar un seguro de vida por parte de un no residente, se tiene que contratar mediante una aseguradora con origen en el país de residencia, que tenga libre prestación de servicios en el sitio donde se quiere asegurar. Por lo general se necesita la residencia para contratar un seguro de vida, independientemente de la nacionalidad. No sé si... La siguiente pregunta es, ¿sabes si para el ejercicio 2022 se mantiene el límite de reducción aplicable por aportaciones a favor del cónyuge por un valor de 1.000 euros? Sí. En principio el proyecto no prevé ninguna reducción en este sentido. Una nueva pregunta. ¿Qué pasa si se superan los 2.000 euros de aportaciones individuales a planes de pensiones individuales y aportaciones individuales obligatorias a planes de pensiones de empleo? ¿Se puede aportar más a un plan de pensiones individual aunque no se pretenda deducirlos en el IRPF? ¿Es obligatorio retirar el exceso? ¿Es necesario hacer una declaración complementaria paralela a Hacienda? Esta conoce los datos fiscales de las aportaciones de los contribuyentes a finales de año. ¿Respondes tú o...? Sí. Bueno, las aportaciones, los 2.000 euros no se pueden superar, con lo cual tampoco se pueden reducir en la base imponible del IRPF. Es un límite financiero y que actúa como límite global. En caso de que se excedan estos 2.000 euros, las aportaciones se deben rescatar antes del 30 de junio del ejercicio siguiente al cual se han realizado, porque en caso contrario pues bueno, se prevén sanciones del 50% de la aportación. Entonces pues es mejor realizar los rescates. Si me permites, Nuria, para complementar, hacer una aportación en un plan de pensiones que no nos vamos a deducir. Recordar que los planes de pensiones no tienen bonificaciones fiscales, sino que es un diferimiento del impuesto. Entonces, aportar, si no nos vamos a poder deducir esa aportación, y después en el momento de la prestación sí que vamos a tener que tributar en el IRPF como rendimientos del trabajo por esa prestación, también sería una mala decisión. A tal efecto, por eso hay la obligación de retirar los excesos hasta el 30 de junio, como ha comentado Nuria, y esto es obligatorio por ley, es decir, no es por gestora o compañía aseguradora, sino que es una cuestión que está en la norma. Una pregunta rápida, dice, perdona, no he entendido muy bien la fiscalidad cuando el plan de pensiones se convierte en un seguro de rentas. ¿Y este seguro de rentas debe ser vitalicio? Bueno, imagino que se refiere a la posibilidad de rescatar el plan de pensiones en forma de renta. En este caso, entiendo que puede ser vitalicio. Los rescates siempre tributan como rendimiento del trabajo, a pesar de que se rescaten en forma de renta. Es decir, toda prestación de planes de pensiones o productos de planes de previsión asegurados siempre van a tributar como rendimiento del trabajo. No sé si quieres añadir algo. Sí, a ver, las prestaciones del seguro de los planes de pensiones, esto es importante, se pueden hacer en forma de capital, en pagos irregulares, es decir, en función de lo que necesite en cada ejercicio. No hay una obligación de establecer unos pagos periódicos o unas prestaciones periódicas, y después existe la posibilidad de hacer rentas, ¿no? Y las rentas pueden ser financieras o vitalicias. Las rentas financieras es, por ejemplo, yo decido rescatar 1.000 euros cada mes
y hasta que extinga los derechos económicos que tenga en el plan de pensiones. Las rentas vitalicias, lo que se hace, se contrata un seguro de vida por parte del plan de pensiones, y entonces ahí sí que se está sujeto a las condiciones de este seguro de vida. Es decir, puede ser una renta temporal, una renta vitalicia, y sobre todo ahí sí que desaparecen lo que es todos los derechos de movilización si no lo contempla el seguro de vida. En cualquiera de los otros casos, en cobrar en forma de pagos irregulares o en rentas periódicas financieras, en cualquier momento puedo parar las prestaciones y movilizar el plan si me interesa a otro plan o a otro PPA. Es cuando lo hacemos vía un seguro de vida que se pueden limitar esta flexibilidad que existe en el producto en el momento de las prestaciones. No obstante, cuando se contrata una renta vitalicia para cobrar la prestación del plan de pensiones, hay otras ventajas, que es como puede ser que obtenga un tipo garantizado. Ahora difícilmente vamos a tener tipos interesantes, o incluso que transfiera el riesgo de longevidad, porque la renta es vitalicia, a la entidad aseguradora, que con rentas financieras no estoy transfiriendo dicho riesgo de longevidad. Pots repetir el de les aportacions al pla de pensions a través del Flexi Salary Limits? Sí. Aquí las aportaciones tienen el límite de 8.500 euros a planes de pensiones de empleo. Ahora bien, en caso de que, por ejemplo, la empresa no llegue al límite de los 8.500 euros, haga una aportación, por ejemplo, de 3.000 euros. El empleado va a poder realizar una aportación adicional de otros 3.000 euros, como máximo de otros 3.000 euros. Entonces, esto se puede canalizar a efectos a través del Flex Salary, en el sentido de que entonces lo que se evita es asumir la retención, pero en cualquier caso no van a ser contribuciones empresariales, sino que van a ser aportaciones voluntarias del propio empleado. Si me lo permites, m'ho permet, Jaume, que has fet la pregunta, a veure, quan hi va haver el canvi l'any passat perquè aplica aquest any, de reducció de les aportacions individuals de 8.000 a 2.000 euros, i llavors van incrementar el límit dels plans d'ocupació a 8.000 euros, llavors hi havia el dubte de, bueno, doncs munto un sistema Flexi Salary a través de l'empresa, on jo li dic a l'empresa que part del meu salari me'l destini al pla de pensions fins a aquests 8.000 euros. Això era una qüestió que no estava regulada als pressupostos generals de l'Estat 2021 i que generava moltes incerteses. Després de moltes consultes a nivell sectorial, el que està fent el legislador amb l'avantprojecte de llei de pressupostos generals de l'Estat és regular això, i el que està comentant és que les aportacions que realitzi l'empresa voluntàriament per part del treballador tindran la consideració d'aportacions del treballador. I com que també es limita el límit de les aportacions del treballador a la mateixa quantitat o inferior al que realitzi l'empresa, així estan limitant d'una forma bastant clara el que seria aplicacions de Flexi Salary per anar a esgotar aquest límit de 8.000 euros aquest any o 8.500 euros l'any vinent. Otra pregunta. ¿Los autónomos societarios podemos usar el plan de pensiones de nuestra propia empresa? Es decir, ¿no podemos contratar un plan de pensiones de empresa para nosotros mismos? ¿Quieres que responda yo? Sí. ¿Sí? A ver, la verdad es que ahora con la reducción que acabo de comentar, con la reducción de las aportaciones en planes de pensiones individuales, el trabajador por cuenta propia ha quedado un poco desprotegido, en el sentido de que un autónomo societario
no puede promover su propio plan de pensiones de empresa si no tiene asalariados. Es decir, para promover el plan de pensiones en la empresa tiene que ser para las personas asalariadas en dicha empresa. Por tanto, la limitación está aquí. Es decir, para ir a votar el límite de 8.000 euros o para aportar por importes superiores a 2.000 euros se tiene que promover un plan de pensiones en la empresa, y se puede promover siempre y cuando tenga asalariados. En ese caso sí que el autónomo societario puede también integrarse dentro de este sistema de previsión social empresarial. Otra pregunta: me ha parecido que el tratamiento de los PIAs es más interesante que el de los planes de pensiones. ¿Podrías hacer un cuadro comparativo? También si podéis explicar el tema de los Unit Link, el asumo del riesgo de inversión. ¿Respondo yo o respondes? No tú quieras. ¿Sí? A ver, yo no diría que el tratamiento fiscal de los PIAs es más ventajoso que el tratamiento fiscal de los planes de pensiones. Más bien diría lo contrario, pero esto no es una regla general y es en función de cada caso particular. Recordad que en mi exposición he comentado que los planes de pensiones y los PPA son los únicos instrumentos que tienen la capacidad de tener incentivos fiscales en el momento de la aportación, que lo que se está haciendo es un diferimiento del impuesto. Lógicamente, una buena planificación en el momento de la prestación, como ha comentado Nuria, y también nos ha explicado cómo reinvertir lo que nos devuelven en la declaración de renta de aportación de los planes de pensiones, y después, cuando es el momento de rescatar la parte anterior del patrimonio acumulado correspondiente a aportaciones anteriores al 2007 en forma de capital, el ejercicio de la contingencia, los 2 siguientes y el resto en forma de renta. Por lo general, nuestros ingresos en el momento de acceder a la jubilación son inferiores a cuando estamos como trabajadores activos y cuando hemos realizado estas aportaciones. Por tanto, ahí también hay una posibilidad de hacer una optimización fiscal. El tratamiento fiscal de los PIAs va por otro lado, no va por los rendimientos del trabajo, pero también es bastante interesante en el sentido, primero, como ha comentado Nuria, ahora se han limitado los planes de pensiones individuales a 2.000 euros, 1.500 si se aprueban los presupuestos generales de Estado, para complementar mi ahorro para la jubilación. Lo que es importante en los PIAs es ir a productos donde obtenga o espere obtener una rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque el beneficio fiscal es sobre la rentabilidad. Nuria nos ha puesto un ejemplo, creo que había una hipótesis de una rentabilidad del 2%, ahí se logra, si se cobra en forma de renta vitalicia, se logra no tributar para esa rentabilidad a los tipos del 19, 21, 23%, y además en el momento de la renta vitalicia tengo las excepciones también en función o las deducciones en función de mi edad. En resumen, por lo general, entiendo que los planes de pensiones fiscalmente son bastante más interesantes que los PIAs, pero los PIAs son interesantes contra otros productos que podemos utilizar a nivel fiscal, contra otros productos que podemos utilizar para nuestro ahorro a la jubilación. Nos comentas también si podemos explicar el tema de los Unit Links, donde asume el riesgo de inversión. Pues bueno, un PIAS Unit Link, como podría ser el producto que nosotros hemos lanzado este ejercicio, que es el PIAS Go, con 3 carteras, como ha comentado Nuria, la cartera conservadora, la moderada y la más arriesgada, para recoger todos los perfiles de riesgo. Es un seguro Unit Link, pero también es un PIAS, tiene tratamiento de PIAS. Entonces, el tratamiento es el mismo que cualquier PIAS que tenga una rentabilidad garantizada. El tema de los Unit Links, si se cumplen unas características, por ejemplo, que se invierte en fondos de inversión, o si el tomador no tiene la posibilidad de modificar las inversiones, su tributación, si no es en formato PIAS, su tributación es en el momento de prestación o de rescate, tributas por la diferencia entre lo que recibes y la prima aportada bajo rendimientos de capital mobiliario. ¿Sí? ¿Es así?
La verdad es que parece que los ciudadanos perdemos poder adquisitivo si no podemos aplicar planes de pensiones personales. No todos estamos en grandes empresas que nos aporten a planes de empresas. Pues totalmente de acuerdo. Es decir, aquí es una opinión más personal. El fomento del segundo pilar, le damos la bienvenida, pero en ningún caso debería ser en detrimento del tercer pilar. A tal efecto, lo que sí que se está intentando es cambiar la normativa. Se prevé que entre en vigor durante el ejercicio de 2022, porque todavía hay muchas dudas y muchas discusiones con los agentes sociales a través de la nueva normativa para promover los planes de empleo, es que abarque a un número mayor de empresas y consecuentemente de trabajadores. Hasta que esto no se produzca, tendremos que buscar alternativas, como he comentado antes. Es decir, yo he hecho una recomendación general, pero todo esto depende de las decisiones personales y de la situación familiar y laboral de cada persona. Cuando ahorramos para la jubilación, los 1.500 euros entiendo que deberían ser en planes de pensiones para optimizar fiscalmente. A partir de los 1.500 euros, depende, claro, con 1.500 euros anuales de ahorro, depende del salario, pues no logras consolidar el patrimonio objetivo establecido para la edad de jubilación, ¿no? A partir de esos 1.500 o de 2.000 euros, si no se reduce el límite, podemos optar a otros instrumentos, como puede ser invertir en acciones, en fondos de inversión o en PIAs, que también tienen las ventajas fiscales. Esta es complementaria a la anterior respuesta. Sí, la pregunta se debe a que el 31 de diciembre Hacienda ya sabe que se ha superado los 2.000 euros. ¿Se va a limitar ese excedente antes del 30 de junio? Se va a eliminar ese excedente antes de... ¿Hay que hacer una declaración complementaria o una vez ajustado el excedente al límite de 2.000 euros vale con poner menos cantidad en IRPF? No, lo que se tiene que hacer es efectivamente rescatar el excedente antes del 30 de junio y en la declaración del IRPF que se presenta como límite, la fecha límite es también el 30 de junio, poner ya el importe correcto de reducción. Una vez, claro, aquí entiendo que la pregunta viene a si se ha presentado la declaración con ese excedente, si luego hay que presentar otra vez la declaración corrigiendo, de forma complementaria, corrigiendo el excedente que se ha retirado. Claro, en tal caso sí que si se ha presentado una declaración complementaria poniendo un importe que excedía de los 2.000 euros, efectivamente se tiene que retirar ese excedente y realizar un IRPF una declaración complementaria poniendo el importe correcto, porque eso modificará el resultado de la declaración. Para ciudadanos españoles con productos de planes de pensiones entiendo que en la Caja de Ingenieros, pero con residencia y tributación en otro país de la Unión Europea, ¿qué ventajas o desventajas tendría a la hora de hacer el rescate? Claro, la reducción que prevé la ley es para, o sea, esta reducción en base imponible de la aportación que se realiza al plan de pensiones está prevista en la ley de IRPF. Claro, los no residentes no tributan por la ley de IRPF, sí, porque entiendo que eran no residentes, ¿no? Españoles. Residencia y tributación en otro país de la Unión Europea. Claro, si tributa en otro país de la Unión Europea, no se va a poder, las aportaciones que haga al plan de pensiones no las va a poder reducir
de la declaración del IRPF, porque no va a presentar en España, en todo caso presentará la declaración del impuesto de no residentes. En la declaración del impuesto de no residentes no se pueden realizar las reducciones en base imponible por aportaciones a planes de pensiones, con lo cual no tiene mucho sentido quizás realizar una aportación a un plan de pensiones de la cual no vamos a poder gozar del régimen fiscal de reducción, ya que, como ha comentado Antoni, al final, en el momento en que reciba la prestación, va a tener que volver a tributar por esa aportación que no se ha podido reducir en el IRPF. Hay otra pregunta, es particular. Dice, mi empresa contrató en su día, pero la respondemos porque se puede dar que otros asistentes estén en la misma situación. Mi empresa contrató en su día una póliza de seguro en la que aporta una cantidad mensual que podré rescatar a la jubilación o a la finalización de la relación laboral. ¿Cómo tributaría? ¿Se podría rescatar con una renta mensual? ¿Cuenta también como aportación del plan de pensiones por parte de la empresa para que yo pudiera aportar y desgravarme por aportación esa misma cantidad anual? Bueno, a ver, no es tan fácil de responder estas preguntas. En cualquier caso, se tendrá que ver qué póliza de seguro es, ¿no? Entendiendo y bajo la hipótesis que es una póliza de seguros que instrumenta compromisos por pensiones y que no es de la modalidad de PPSE, que tendría el mismo tratamiento que un plan de pensiones de empleo, la tributación se realizará en el momento de rescatar la póliza, ¿no? De recibir la prestación. Y también tiene la consideración de rendimientos del trabajo. Entonces, ¿cómo tributará? Será en función de si la empresa ha imputado las primas o no ha imputado las primas en los trabajadores. Lo habitual es que la empresa no impute las primas, por tanto, tiene el mismo tratamiento fiscal que el plan de pensiones en el momento de rescatar, que es la tributación por rendimientos del trabajo por la totalidad del importe recibido. La empresa, cuando no ha imputado las primas, no se ha podido deducir este gasto en el IS y se lo puede deducir en el momento que el trabajador rescate la póliza. En caso de que sí se hayan imputado las primas, no es habitual, pero en el caso de que sí se hayan imputado estas primas, en el momento de la prestación se tributará por la diferencia entre las primas aportadas, donde ya hay tributado porque se han imputado, y el importe recibido, también como rendimientos del trabajo. No cuenta como aportación al plan de pensiones, son sistemas financieros fiscales distintos, y el tema de la desgravación o la no desgravación es en función de la imputación, como he comentado. Pero no sé, o sea, ya la empresa cuando hace la aportación ya lo calcula según la normativa del impuesto de la renta de las personas físicas, no se puede añadir después en el momento de hacer la declaración de renta. No sé si quieres añadir algo más. Sí, no. Cuando se realiza el rescate del excedente, ¿qué sucede con los intereses generados por ese excedente? Los intereses generados con ese excedente yo creo que van al propio fondo de pensiones. Bueno, tú rescatas. Es decir, si tú has por ejemplo, he tenido un exceso de 1.000 euros, rescatas a 1.000 euros y rescatas en función del valor liquidativo que tiene el instrumento en el momento del rescate. Es decir, tú retiras el mismo importe de exceso de la aportación. Bueno, no hay más preguntas. Agradecerles de nuevo su asistencia, agradecer también a Nuria Garrigós que nos haya acompañado a Caja Ingenieros Vida, como siempre que se lo pedimos, siempre nos echa una mano, y desearles que pasen unas buenas fiestas y una mejor entrada de año 2022.